Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM y en el canal de YouTube de Mantra FM. Nosotros seguimos con la lectura del libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Los 7 ángeles están en las 7 casas que Michael va recorriendo. Estamos en la sexta casa, ahí está el ángel blanco, y bueno, y ahí vamos a continuar con la lectura y después vamos a comentar con María Elena un poco más de qué está yendo esta sexta casa. Así que le damos la bienvenida a María Elena para que nos continúe leyendo esta sexta casa. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por llegar, ¿no es cierto?, con esta información tan profunda y que no pierde su vigencia a pesar de los años desde que se hizo el libro y a pesar de de la cantidad de diferentes eh, eh, avances de la energía en el planeta, ¿no? Así que es maravilloso volver a verlo desde este lugar después de todo lo andado y lo aprendido en todos estos años. Queremos decirle, bueno, que es una lectura que no es tan fácil, que nosotros lo hemos leído una y otra vez para poderlo comprender más, que si no entienden, es la primera vez que escuchan esto, no se frustren porque nosotros también hemos leído más de una vez este contenido. No es una novela romántica que leemos rápidamente hasta el final, sino que es un libro que prácticamente es un taller que podemos hacer. Pónganse ustedes en el lugar de Michael Thomas y las decisiones que él tiene que tomar, ¿cómo las tomarían ustedes en base a su propia historia? Por eso decimos una y otra vez, esto no es una lectura de un cuento fascinante, es una parábola de Crayon que podemos aplicar a nuestra propia vida, mirarnos al espejo y decir, ¿qué haría yo en lugar de Michael Thomas? Y para eso los invitamos a que vayan escuchando cómo vamos yendo casa por casa. Ya Michael está en la casa sexta, le queda una casa más para terminar este recorrido, así que vamos a continuar con la lectura y vamos a seguir analizando con María Elena cómo sigue este devenir, este aumento de conciencia, este aumento de su frecuencia vibratoria que está viviendo Michael Thomas. ¿Seguimos, María Elena? Bueno, cómo no, muchas gracias. Mike se despertó temprano y se preparó. Sus aposentos eran similares a los de las otras casas, excepto que en esta ocasión eran totalmente blancos. Con frecuencia había considerado que el blanco sobre blanco parecía una decoración de cariz femenino, pero esta experiencia le hizo cambiar de opinión. En este lugar, toda la blancura transmitía una sensación de paz, de serenidad. Mai encontró ropa blanca para vestirse que se complementaba con unas zapatillas blancas y si hubiera querido ponérselas. Comió y qué comida. No solo era sabrosa, sino que tenía un aspecto sensacional. Se sentó a la mesa que tenía un mantel blanco y una vajilla de porcelana blanca con tazas blancas, vasos blancos e incluso cubiertos blancos. El color de la comida contrastaba espectacularmente con la blancura, confiriéndole a todo el conjunto un aspecto como de galería de arte. Mike comió pausadamente, captando toda la elegancia de su entorno. Tanto blanco le hacía sentirse como en un palacio, como si estuviera entre la realeza. Cuando acabó de comer, respiró profundamente. Tenía la absoluta certeza de que el magnífico ángel blanco estaba al otro lado de la puerta esperándola. ¿Qué va a suceder aquí? Si el amor era el mayor poder del universo y Mike estaba incrementando su vibración hacia él, entonces, ¿qué podría estar aguardándole que le tentara a dejar el camino? Mike abrió la puerta.
y anduvo por el delicado vestíbulo de la Casa Blanca. Estaba en lo cierto. El ángel le esperaba justo donde Mike le había dejado la noche anterior. «Buenos días, Michael Thomas», saludó el enorme ser. Inmediatamente Mike sintió la grandeza de la energía que rodeaba a Blanco. «Buenos días, Blanco. ¿Estás listo para seguir adelante?» «Sí». Mike adoraba la sensación que le provocaba ese lugar, aunque estaba un tanto aprensivo. El ángel le condujo a una sala para que pudiera sentarse y una vez allí le invitó a hacerlo. Mike se sentó. Allí no había material didáctico ni pantallas o cuadros sinópticos, solo una habitación blanca con la silla en la que Mike estaba ahora sentado. El ángel se colocó frente a él y empezó el intercambio de información. «Michael Thomas, de propósito puro, estoy aquí para presentarte los 4 atributos del amor. Cuando el amor puro de Dios penetre en tu ser, todas tus células vibrarán con su integridad. Verás las cosas de otra manera. Tratarás a los demás de un modo diferente. Tendrás un discernimiento poderoso. Es la esencia de toda la creación, pero aunque parezca extraño, tu lenguaje solo tiene una palabra para designar esta asombrosa propiedad». El ángel sonrió. «Deseo mostrarte cómo funciona. Por favor, ven conmigo». Mike se sorprendió con lo que vino a continuación. Creía que había tenido una gran experiencia en las primeras 5 casas y que lo había visto todo, pero sorprendentemente el ángel le estaba haciendo viajar. Sentado allí, le estaba llevando a toda prisa a una realidad interdimensional. Él y Blanco parecían reales, pero todo lo demás se tornó como un sueño. Tenía la sensación de movimiento, pero no estaba mareado. La blanca y difusa habitación se volvió un laberinto de colores y sonidos que cambiaba por completo ante sus ojos. Sentado todavía en la silla, Mike estaba siendo llevado a otra parte y aunque estaba sorprendido, no tenía miedo. Todo era tan maravilloso. Después de un rato él y Blanco llegaron, finalmente, al destino que el ángel tenía en mente. La confusión del cambio dimensional empezó a desvanecerse y Mike vio que él y Blanco estaban en el ambiente de un hospital. Esto le sorprendió, porque había pensado que el ángel le llevaría a algún lugar celestial, a ver el amor divino. En cambio, lo que estaba viendo era una habitación de hospital como tantas otras. En la cama estaba un paciente, conectado a varios tubos y sondas. Mike identificó el lugar como la zona que en los hospitales se denomina cuidados intensivos. Era tan real, podía oír lo que estaba sucediendo e incluso pudo oler el antiséptico que usan en los hospitales para limpiar los suelos y las paredes. Después de haber estado tanto tiempo haciendo un recorrido sagrado en una tierra espiritual, los sonidos y los olores agredieron los sentidos de Mike y le hicieron estremecerse. Era tan diferente, aunque le seguía resultando familiar. Los 2 viajeros se colocaron en un sitio desde el que podían observar todo lo que ocurría en la habitación. Situados en una esquina, parecían flotar de una manera estática. El ambiente era tranquilo y Mike permanecía en silencio. Lo único que se hacía evidente eran los sonidos intermitentes, agudos, continuos y siseantes de los aparatos médicos. Mike miró a su alrededor. Era innegable que el hombre que estaba en la cama era de edad avanzada. Estaba pálido, de un tono ceniciento, y parecía muy viejo y muy enfermo. Tenía los ojos cerrados. «¿Qué le pasa?», Mike habló en voz baja, como si el paciente pudiera oírle. «Se está muriendo», respondió el ángel blanco. Mike había empezado a hacer otra pregunta, cuando una mujer,
de poco más de 40 años, entró sola en la habitación. Se quedó unos momentos observando al hombre que yacía en la cama. Mike se dio cuenta de que ella era, de algún modo, especial. Su intuición permanecía alerta, incluso en esta aparente visión. ¿Quién es ella?, preguntó Mike. Es la hija del hombre moribundo, puntualizó Blanco. La historia que estás presenciando trata en realidad sobre ella. Mike iba captando la información a medida que el ángel iba hablando. Se llama Mary y tiene todas las razones del mundo para despreciar al hombre que yace en la cama. ¿Por qué habría de odiar a su padre? Porque abusó de ella repetidamente cuando era solo una niña, respondió Blanco. Esto la marcó física y emocionalmente y le arruinó la vida. El ángel hizo una pausa y ambos miraron a Mary, que se acercaba a la cama. Su madre nunca supo nada al respecto, continuó Blanco, porque Mary estaba demasiado aterrorizada como para hacérselo saber. Esto afectó a la relación entre madre e hija y Mary se marchó de casa en cuanto pudo para alejarse de su lascivo padre. La madre pensó que su hija no la quería y nunca fueron capaces de disfrutar de algún tipo de amistad adulta que se estableciera entre ellas. Mary nunca le contó nada y ella murió pensando que su hija no la quería. Eso es terrible. Mike estaba verdaderamente afligido. Podía sentir la injusticia de la situación y sentía mucha lástima por Mary. El ángel lo miró con ironía. Ellos son de la misma familia, Michael. Al parecer, ya has olvidado tus lecciones en la Casa Roja. Mike se mostró avergonzado. No, no las había olvidado. No las había olvidado en absoluto. Pero era la primera vez que intentaba aplicar en otro ser humano lo que había aprendido sobre su propia familia espiritual. Se dio cuenta de que Blanco había hecho alusión al hecho de que el padre y la hija tenían juntos un contrato kármico, exactamente como los que él tenía con su propia familia espiritual. La cosa empeora, continuó hablando Blanco. Cuando ella intentaba tener una relación de pareja normal y encontrar un marido, las experiencias de su infancia con su padre siempre malograban sus iniciativas. Nunca fue capaz de casarse felizmente ni de tener hijos. Mike suspiró y luego habló. Vaya acuerdo que establecieron. Se sentía abrumado por la dureza de lo que Mary se había visto obligada a vivir. El ángel miró a Mike con admiración. No tenía que decir nada. Era la manera que Blanco tenía de hacerle un cumplido a Mike por lo que había aprendido hasta el momento en su viaje. ¿Comprendes, Michael Thomas, que lo que ha ocurrido entre Mary y su padre era un contrato de increíble amor? Sí, Blanco. Pero como ser humano sigo encontrando que es un concepto difícil de entender y de aceptar. Porque tu dualidad está funcionando, Michael, afirmó Blanco. Es posible que nunca aceptes completamente algunas de estas cosas mientras tenga forma humana, y es del todo comprensible. Mike siguió observando la situación en la habitación del hospital. Mary permanecía en silencio al lado de su padre, tal vez esperando a que éste se despertara. Puso algunas de sus cosas en la mesita de noche. Debe de odiarle mucho, comentó Mike a Blanco en voz baja y con tristeza. No, Mike, ella le quiere muchísimo. Mike se quedó pasmado con la afirmación. ¿Después de todo lo que él le ha hecho?, inquirió Blanco. Se devolvió y le miró de frente. Perdón. Blanco se volvió y le miró de frente. Claro, exacto. Mary tiene algo en común contigo, Michael Thomas, y también algo que no compartís. El ángel se detuvo y miró intensamente a Mike para ver su reacción. Este le escuchaba. A diferencia de ti, ella está ahora en la tierra, pero como tú,
adquirió una plena comprensión de la información que has recibido en las 5 primeras casas. Mike estaba atónito. Había creído que su recorrido espiritual era algo que un ser humano recibía solamente al hacer el viaje en el que él estaba inmerso ahora. No supo qué decir. ¿Cómo era posible? El ángel vio la angustia y la confusión de Mike y siguió explicando. Mary hizo sus cambios vibratorios por sí misma, Michael, y esto le llevó casi 9 años de su vida. Tú has hecho los tuyos en solo unas cuantas semanas. Eres realmente especial. Sin embargo, la información que has recopilado en las primeras 5 casas, más la información que encuentres en esta y en la última casa, ha estado en la Tierra durante eones. Para que un ser humano pueda acceder a ella, solo tiene que darse cuenta de su dualidad e intentar encontrar la verdad de su existencia. Se ha escrito mucho acerca del modo como funcionan las cosas y hay muchos maestros humanos que pueden ayudar a conseguir esta comprensión. Mike estaba muy callado. Esta era una información realmente nueva para él y tenía que asimilarlo lentamente y entender lo que significaba. Estaba empezando a sentirse inquieto. ¿Había cometido un error en la visión del hospital al pedirle a Blanco que le permitiera dejar la tierra para regresar al hogar? Ahora se daba cuenta de que todo lo que había aprendido también era factible de lograrlo si se hubiera quedado. Blanco, ¿por qué tardó ella 9 años? Porque fue a su propio ritmo, Michael, y se la honró por eso. Ella no tuvo el privilegio que has tenido tú de contar con ángeles que le explicaran y la asesoraran. No tuvo el honor que has tenido tú de encontrar a tu familia cara a cara y a diferencia tuya, ella no sabe los nombres angélicos de los miembros de su familia. Le ha llevado mucho tiempo dado que sigue estando en la vibración de las 3 y vive en una energía que es más baja. Por lo tanto, su dualidad es más fuerte y su conciencia e iluminación tardarán más a causa de esto. Mike se sentó y miró a Mary. Allí estaba ella, vibrando a un nivel muy alto, aunque aparentaba ser pequeña y frágil. No dejes que las apariencias te engañen, Michael. No todo es lo que parece. El ángel blanco había leído de nuevo la energía de Mike. Ella es una guerrera de la luz. Ha matado al gigante y es poderosa. Mike estaba empezando a sentirse realmente incómodo. ¿Qué significaba eso exactamente? Empezaba a preguntar sobre esto cuando Blanco habló otra vez. Michael Thomas, de propósito puro, estamos aquí para observar cómo esta mujer, aparentemente insignificante, te enseña los 4 atributos del amor. Mike estaba muy quieto. Sabía intuitivamente que todavía tenía mucho que aprender. Justo ahora que pensaba que ya estaba llegando al hogar, las cosas se estaban complicando aún más. El ángel siguió hablando. Presta atención, porque ella lleva consigo el mismo poder que yo. Ella comprende el amor, Michael, y parte de mí reside en ella a causa de esto. No hay mayor poder que este. Ella también ha aceptado al ser dorado. Mike sabía que no era el momento de hacer más preguntas, miraba la escena mientras Blanco seguía explicando lo que estaba sucediendo. Michael Thomas, el primer atributo del amor es este. El amor es silencioso. Habrás notado que ella no ha entrado en la habitación a bombo y platillo. Su abusivo padre está muy enfermo, no puede defenderse y está débil. Esta sería su gran oportunidad de vengarse. Ella podría haber entrado haciendo ruido, anunciándose para atemorizarle. Él sabe lo que ha hecho, Michael, y se siente culpable y avergonzado. Esto ha afectado también a su vida y ha lidiado mal con ello durante años. Espiritualmente, él no sabe lo que ella sabe.
ni tiene el nuevo poder que ella tiene. Mira lo tranquila que está ella, Michael Thomas. Mike y Blanco observaron en silencio cómo Mary arreglaba las sábanas de la cama de su padre y se sentaba al lado de él, del endeble hombre, apoyando delicadamente la cabeza sobre el pecho de él. Mike podía sentir lo que ella estaba sintiendo. De alguna manera Blanco estaba tomando en cuenta eso. Había paz y serenidad tanto en la mente como en la actitud de ella, y en su corazón no había ninguna intención de represalia. Había perdonado a su padre tan decididamente que en su mente y en su corazón no había sentimientos de victimización o cólera. ¡Qué mujer! Mike percibió la compasión que ella experimentaba por ese hombre que había cumplido su contrato con tanta eficiencia, dejando una marca pesada y grave en la vida de ella. Pasó un buen rato y finalmente el padre abrió los ojos y descubrió su presencia. Y al ver que se despertaba, ella se levantó. Él abrió desmesuradamente los ojos y en ellos se podían apreciar sentimientos instantáneos de sorpresa y temor. Ella estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo ahí? No la había visto en muchos años. ¿Iba a vociferar en su contra o hacerle algo peor? Él estaba empezando a reaccionar. Los instrumentos que medían sus constantes vitales empezaron a aumentar su actividad. Los sonidos intermitentes, agudos, continuos y siseantes se aceleraron. Fíjate, Michael, la voz de Blanco era maravillosa y dulce. Este es el segundo atributo del amor puro. El amor no tiene agenda. En este momento ella podría pedirle lo que quisiera a su padre porque él está débil y se siente culpable. Es un hombre rico. Ella podría pedirle riqueza, indemnización. Lo que en este momento... Indemnización legal por lo que hizo. Un bichito me llamó la atención. Ella podría pedirle riqueza, indemnización legal por lo que hizo, o tal vez que solamente se retractara de su conducta del pasado en voz alta, para que ella pudiera oírle mientras lo hacía. Podría amenazarle con hacerle daño, o con dilapidar su patrimonio, o ambas cosas. Obsérvala, Michael. Mary puso una mano sobre la cabeza de su padre y le susurró algo al oído. Inmediatamente la actividad de los instrumentos volvió a ser normal. Él suspiró y Mike pudo ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué le ha dicho ella, Blanco? Mike no pudo oír lo que Mary había susurrado. Le ha dicho: te quiero, padre, y te perdono de todo corazón, respondió el ángel. Mike estaba impresionado de que ese drama se estuviera desarrollando ante sus ojos. Se preguntó si hubiera tenido el poder y la sabiduría para hacer lo mismo, si hubiera estado en su situación. Sintió una gran admiración por Mary. ¿Ella no le ha pedido nada? No, Michael. Ella está contenta simplemente con ser. De nuevo, Michael sintió lo que Mary sentía. Todo estaba concluyendo y se desarrollaba de acuerdo al karma que existía entre ellos. Ella era clara y de alguna manera le estaba dando a su padre con la misma claridad y conclusión un aspecto importante de su vida en común. Acababa de desarmar algo que había consumido a su padre con culpa y aflicción durante más de 35 años. Se podía ver perfectamente en el rostro de él. En lugar de pedir algo como compensación, le había dado un regalo. Ahora sus lágrimas eran abundantes y fluían silenciosamente por sus mejillas. Mary se sentó otra vez y estrechó entre sus brazos a ese hombre tan querido que era su padre y volvió a apoyar la cabeza contra su pecho. Ya no hubo más diálogo, no era necesario. Michael Thomas, el tercer atributo del amor es este: el amor no se vanagloria de sí mismo.
Ahora que ella ha demostrado que su madurez es gloriosa, no dice nada. Ahora él le debe mucho por su divina reconciliación, pero ella guarda silencio. Ella podría haberse recreado en su poder y erguirse llena de orgullo por haber sido capaz de perdonarle, pero guarda silencio. Tendría todo el derecho del mundo para ponerse de pie con arrogante orgullo por los 9 años que empleó para llegar a donde está, pero guarda silencio. A Mike le imponía respeto esa mujer. Realmente era una guerrera de la luz y comprendía cosas que Mike apenas estaba aprendiendo. ¿Quién iba a imaginarse tal cosa? Ella seguía estando en la tierra y poseía todo ese conocimiento. ¿Qué vida tan rica y llena de paz debía de tener? Mike estaba introspectivo y aunque captaba plenamente la escena que se desarrollaba ante él, no había nada que el padre pudiera decir. Le habría perdonado todo y en lo más profundo de su ser estaba sintiendo una paz y una liberación maravillosas. Mary no había hecho nada espiritual por su padre, solamente se había superado a sí misma y eso repercutía en él. Todavía quedaba algo más por esclarecer. Mike sabía que lo que estaba viendo tenía un gran significado. El padre contempló largo rato a su maravillosa hija y cerró los ojos con suavidad. La sonrisa en su rostro era paz pura. Ella le había dado el regalo de una vida y justo a tiempo. Los instrumentos a los que el hombre estaba enchufado empezaron a hacer ruidos disímiles en diferentes tonos y volúmenes. El siseo cesó y May supo que el padre acababa de morir. Los componentes del personal sanitario irrumpieron precipitadamente en la habitación, pero ya no había nada que hacer. Después de mucha actividad y algunos preparativos finales, le cubrieron la cabeza y le dejaron con Mary. Blanco habló de nuevo. Michael Thomas, el cuarto atributo del amor puro es: el amor tiene la sabiduría para usar los otros 3 atributos a la perfección. Ella calculó todo apropiadamente y llegó oportunamente. Para saber exactamente cuándo venir, usó su mapa intuitivo, Michael Thomas, y ahora fíjate qué hace. La atención de Mike cambió de blanco a lo que estaba sucediendo en la habitación. Mary no estaba sollozando incontroladamente por la pérdida de su padre. No estaba llena de aflicción, a pesar de que su amor por ese hombre era enorme. Había pedido al personal sanitario que le permitieran quedarse allí con él. Mike observó que Mary ponía la mano sobre el pecho de la figura cubierta que había sido su padre, la semilla de su existencia. Levantó la cabeza y miró hacia donde estaban Blanco y Mike. Parecía hablar directamente con ellos, y por primera vez estaban escuchando la potente voz de Mary. Que la tierra recuerde a este hombre a quien tanto quiero. La voz de Mike tenía autoridad. Él vino y cumplió con su contrato perfectamente. Acepto su regalo. Celebrad su regreso al hogar. Pausadamente Mary bajó los ojos, recogió sus cosas y salió de la habitación. Mike estaba boquiabierto por lo que acababa de presenciar. Sentía la emoción del momento y estaba abrumado a causa de ello. Acababa de contemplar la finalización y la conclusión de un contrato de una vida. ¿Y qué final? ¿Y qué final? ¿Qué final? Fue la sabiduría del amor lo que permitió a Mary celebrar esta muerte y no llorarla. Señaló muy sabiamente Blanco. Miró a Michael Thomas e inmediatamente le preguntó cuál era su reacción. ¿Qué sientes, Michael Thomas, de propósito puro? Blanco no era impaciente y esperó a que Mike recuperara un poco la serenidad. Siento... Mike aclaró la garganta.
que esa mujer me ha enseñado en poco tiempo tanto como los ángeles en mi viaje hasta aquí. Mike era consciente de lo que estaba diciendo y al instante matizó. No es que no lo aprecie. Blanco levantó su borrosa mano e interrumpió a Mike. Tu respuesta es perfecta, Michael Thomas. Perfecta. Ha sido el ser humano quien ha tenido la capacidad de crear la diferencia. Así es como debe ser y así será también en la próxima prueba. Al instante, la escena se hizo borrosa y Mike tuvo otra vez la sensación de ser transportado. En un santiamén estuvieron de regreso en la habitación blanca de la Casa Blanca, que fue su punto de partida. Mike estaba muy callado. ¿Quieres preguntar algo, Michael Thomas?, inquirió Blanco. Mike pensó qué era lo que realmente deseaba. Sabía que no era tan poderoso como Mary y que aunque había aprendido y había comprendido muchísimo sobre el funcionamiento de las cosas, no poseía el sereno poder de Mary. Tenía armas y un mapa mágico y mucho conocimiento. Tenía una elevada vibración y había experimentado muchas cosas, pero carecía del amor que Mary mostraba. Hizo la pregunta mágica. ¿Puedo tener ese poderoso amor blanco? ¿Es tu intención que sea así, Michael Thomas? Sí. Entonces, Michael Thomas, de propósito puro, ¿amas a Dios? Mike se irguió pensando que esa era la razón por la que todos los ángeles le habían hecho esa pregunta, para cuando llegara ese preciso momento y él pudiera estar allí y responder, sí, Blanco. Michael fue muy formal. Entonces, deja que tu propósito puro cree el poder. Mike no recordaba lo que ocurrió a continuación. Perdió su conciencia como ser humano. Tuvo sueños y de alguna manera lo transportaron a algún lugar. Hubo una ceremonia, hubo una celebración. Le habían dado algo, un don que podía llevar en su estructura celular biológica. Allí estaban otra vez sus padres. Todo era tan difuso, tan maravilloso, y cuando despertó, Mike yacía en una cama blanca en sus aposentos blancos. Era de noche y estaba exhausto. Sentía que había participado en una especie de prueba ceremonial gimnástica. Su mente estaba adormecida y no podía concentrarse. ¿Qué había sucedido? Podía solucionarlo más tarde. Ahora debía dormir. Mike se arrastró hasta conseguir meterse bajo las sábanas y se durmió al instante. Como antes, durmió muy bien. Y hasta acá llegamos, María Elena. Podríamos seguir, pero me parece que esto que hemos vivido amerita que lo expliquemos un poquito hoy mismo, porque son estas cuatro fases del amor que habla Blanco, y me parece que las tenemos más frescas ahora que acabamos de leerlo, ¿no? Creo que esta experiencia del abuso de padres a hijos, siento que va a ser bastante controversial, como lo fue cuando lo vi por primera vez en una canalización, donde Mary tenía 3 años, allá por los años 2000 fue, tenía 3 años y contaba, o sea, Crayon hablaba que y la persona que iba a abusar de ese bebé de 3 años, eh, la bebé tenía sus ángeles al lado y le preguntan a Mary, a la nena que iba a ser abusada, si iba a cumplir con su contrato. Y Mary, de 3 años, dice que sí, porque esa terrible cosa que le iba a pasar, que ella se prestaba para pasarlo, estaba en su contrato y que iba a resonar en la gente de una manera que iba a llevar a muchos a hacer cambios en sus propias vidas. Y ese era el contrato de la nena de 3 años. La nena es abusada y muerta.
Fue muy fuerte para mí, que yo tenía dos hijas, mujeres, eh, muy fuerte pasar del pensamiento normal que tenemos a los tres, en estas tres dimensiones, a entender que en ese contrato había amor. Y creo que esto es lo que le cuesta pensar, le cuesta creer a Michael Thomas en este momento, aun cuando él pasó por las dos casas, la de la responsabilidad, donde cada uno elige sus propias experiencias, y la casa de las relaciones, donde uno entiende cómo son los contratos con las almas que son familia, ¿no? El haber pasado esta experiencia de Mary y habiendo, digamos, más que perdonado, entendido cuál, cuál fue su responsabilidad en el contrato que ella también hizo con ese padre, es algo muy fuerte para Michael, que tuvo que hacer este aprendizaje fuera de la Tierra. Y esto le va a traer también a él consecuencias de su sensación de que él se había escapado de la Tierra y de las experiencias que necesitaba pasar en este plano. Eh, pero, pero es una cuestión de interpretar cómo funcionan verdaderamente las cosas álmicamente y fuera de esta linealidad en la que estamos inmersos en el sistema en el que estamos, de creencias y de límites a nuestra límites, donde estas cosas tan inaceptables en esta linealidad puedan ser entendidas álmicamente desde otro lugar. Acá es donde yo digo, bueno, el contenido de este libro, que es del año 2000, todavía hoy nos sorprende en pleno 2024 por todo lo que contiene, ¿no? Por todo lo que dice. Y bueno, por eso nos lleva necesitamos leerlo una y otra vez para terminarlo de comprender, porque es realmente brutal todo lo que pasa en esta situación, ¿no? Cómo entender, cómo aceptar, cómo todo esto puede darse. Entonces ahí es donde nosotros decimos, esta no es una novela que leemos y ya está, y la tiramos, la dejamos en la biblioteca para siempre, sino que tenemos que volver a leer y volver a entender por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Claro, pero también dar intento de hacer esos cambios vibratorios para poder vivir esta linealidad con esta sabiduría, con la sabiduría del amor, ¿no? Y que el amor es verdaderamente el centro de las experiencias que vamos a vivir en esta linealidad. Yo sé que en este momento de nuestra historia, sobre todo la historia del país que estamos viviendo en este momento con las noticias y demás, el entender como una familia de almas aquellas, aquello que dentro de esta linealidad y la frecuencia en la que estamos y en el sistema en el que estamos sentimos como depravaciones y demás, pienso que va a ser un poco controversial, pero es entender a fondo lo que es el amor verdadero. El amor es silencioso, no tiene agenda, no se vanagloria de sí mismo y tiene la sabiduría suficiente como para manejar los otros tres conceptos o atributos de la mejor manera. Y muchas veces nos confundimos con el amor de pareja, el amor que tenemos que ejercemos o que sentimos en este plano, y llegar a comprender y vivir en paz
porque sentimos este amor, que es el amor divino, el amor de Dios. Tenemos que, si vamos a las parábolas de la Biblia, tenemos aquella parábola del hijo pródigo, donde un hijo hace todo mal y otro hijo hace todo bien, y cuando vuelven al hogar, eh, ambos viven una fiesta, porque lo importante son las experiencias que han atravesado y no el concepto de esto está mal o esto está bien, porque al fin y al cabo, esencialmente los humanos estamos pasando por la prueba de ejercer el libre albedrío y no las restricciones de lo bueno y lo malo, de lo oscuro y lo luminoso. Y eso, el interpretar eso y vivir la compasión como una necesidad interna y no por temor al castigo, es realmente un cambio evolutivo importante. Al sentir el amor de Dios, la, la oscuridad o las bajas intenciones desaparecen de nosotros, y esa es la verdadera dualidad. Desaparecen. Explícame el concepto de dualidad, por favor. El concepto de dualidad, justamente esta semana en las canalizaciones que hubo en Monument Valley, que habla de todos los números hasta el 8, el concepto de la dualidad es el elegir dentro de nosotros la luz, porque cuando elegimos la luz, la oscuridad desaparece. Entonces, en ese momento, desaparece también las elecciones entre el bien y el mal, porque si uno está en la luz, no se nos van a aparecer las oportunidades de oscuridad dentro de nosotros. O sea, no se nos van a presentar que nos van a atrapar. Y eso es trascender la dualidad. La dualidad sería esta experiencia en la que estamos viviendo, donde tenemos el poder de elegir ir por este camino o por el otro. Y esa sería las dos dimensiones en las que o las tres dimensiones en las que estamos viviendo, donde está el alto, largo y ancho, y la cuarta dimensión, que sería el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la experiencia que nosotros, la caja en la que estamos viviendo, limitados con esos parámetros. ¿Qué es lo que tenemos la oportunidad los humanos de esta época, después del 2012, después de que la convergencia armónica de 1987 se evaluó la posibilidad de salir de esas dimensiones y que de poder elegir traspasar eso y despertar? ¿Despertar a qué? Despertar a quienes verdaderamente somos, no regidos por esta dualidad en la que estamos, ¿no es cierto? En esta oportunidad de poder elegir el mal y el bien. O sea, es una vibración la dualidad. Bueno, hasta acá. Hasta acá llegamos. ¿Dónde se contacta la gente con vos? Más 54 911 5384 9186. Más 54 911 5384 9186. En Instagram es En Resonancia, eh, y en Facebook es En Resonancia con tu ser. ¿Y la página web?
www.enresonancia.com.ar. Fue muy difícil hablar de estas cosas en el ámbito de la radio, ¿no es cierto? Porque toca muchos temas muy controversiales que pertenecen a la dualidad. Cuando hay una evolución, uno va comprendiendo, es la compasión y el amor lo que nos va a sacar de estos enfrentamientos que tenemos y las grietas que hay en muchos aspectos, no solamente en el político. Yo sí decía, si seguíamos avanzando en la lectura, esto iba a pasar como pasa una lectura más. Entonces quería cortar ahí justo para poder explicar un poquito esto que me parece esencial, ¿no? No perdernos esta explicación. Bueno, nosotros seguimos estando en el grupo del viaje a casa, en el libro 5, si quieren sumarse, en el más 54911-4401-7330. Si no tienen el libro, le enviamos el libro. Y si quieren hacerle una pregunta a María Elena, se la pueden hacer. Y no importa qué pregunta sea, todo es válido, así que los esperamos en este WhatsApp. Y si todavía están a tiempo de adquirir las entradas para el evento de Crayon en Argentina, 11, 12 y 13 de octubre, lo pueden hacer a través del mail, únicamente por el mail, crayonargentina2024@gmail.com. Le agradecemos a Claudio y a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Gracias, María Elena, y nos vemos en el Muy bien, próximo muchas Cambio de gracias. Vida. Chao. Gracias, gracias.